no la levantamos. ¿Y saben algo? Podemos tener la frente en alto. Porque aunque no la pudimos levantar, levantamos cosas que nuestro país necesitaba. Levantamos las ilusiones de los más chicos. Levantamos el ánimo. Levantamos nuestra bandera a lo más alto. Nos levantamos a nosotros mismos. Levantamos la mano mientras gritábamos una gloria inmarcesible que levantó la admiración del mundo. Levantamos puentes entre desconocidos que se abrazaron como hermanos en las calles. Levantamos la voz de una nación que, sin importar sus colores, se apoyó. Levantamos la mirada y nos permitimos soñar porque vimos de lo que somos capaces. Levantamos esperanzas y con ella nuestro espíritu. Lo levantamos a él y a él. Y créanme que de esta nos vamos a levantar y volveremos con más fuerza. Vamos, muchachos. Interrapidísimo. Asofondos lanza la ruta pensional y te acompaña en el camino que te corresponde según el nuevo sistema pensional. Ingresa a www.miplatamifuturo.com y entérate de cuál es tu ruta. Apuntadores, ¿qué tal? Anoche estaba distraído viendo la presentación del nuevo equipo de Millonarios para esta temporada. La presentación de Falcao, un espectáculo grandísimo, de muy buena calidad, con algunos lunares, pero de muy buena calidad en el Estadio del Campín, cuando en mi celular empezó a pitar. Ese pitico molesto a veces del WhatsApp, cuando empiezan a entrar mensajes, que cuando suenan muchos, uno detrás de otro, dice uno, algo pasó. Y claro, me preocupé, miré el celular y había en todos una pregunta. ¿Estás viendo el canal Caracol? Y pensé, son las 7 de la noche, eso es noticias. ¿Qué pasó? Le pregunté a alguien, me dijo, mira el noticiero. Listo. Pues dejé para después del show de Falcao y de Millonarios, mirar en las redes sociales y mirar el Noticias Caracol. Y a caramba, la alerta de los oyentes, que les agradezco, valía la pena. Tenían toda la razón de estar preocupados, de llamar la atención, de decirme pilas con lo que están diciendo en el canal Caracol. Y pues entérese. Como que sabían que yo andaba en otro planeta distraído. Y les agradezco mucho a quienes me mandaron la razón y me alertaron sobre el tema. ¿Y de qué se trataba el bochinche? De una revelación que hace Noticias Caracol, su unidad investigativa, al publicar apartes de una declaración que le da el antiguo director de la UNGRD, la Unidad Nacional de Gestión y Atención de Desastres o algo así, ante la Corte Suprema de Justicia. Ojo, ante la Corte Suprema de Justicia. Eso supone que es una declaración juramentada, o sea, bajo la gravedad del juramento. Es una declaración donde, a diferencia de darle una entrevista a una revista, a una cadena de radio o a un canal de televisión, es muy diferente. Aquí la cosa va en serio y todo lo que uno dice, o el señor Olmedo López dijo ante la Corte, es porque es capaz de probarlo. Como diría mi abuela, si le digo perro blanco es porque tengo los pelos en la mano. Y teso lo que dijo el señor Olmedo López, entre otras razones porque se metió con ministros con nombre y apellido,
se metió con congresistas con nombre y apellido y se metió con un grupo terrorista, con un grupo guerrillero que no se anda con cuentos, que no solo da declaraciones, sino que también dispara. Así que lo que uno puede asumir del testimonio del señor Olmedo López es que lo que dijo es verdad, tiene cómo probarlo y eso debe tener unas consecuencias tanto en la Fiscalía General de la Nación como en la Corte Suprema de Justicia, independientemente de quién sea el fiscal y de quiénes sean los magistrados, si es que de verdad existe separación de poderes en Colombia y si es cierto que la justicia es independiente y si es cierto que aquí la democracia funciona. Yo dividí para este análisis, para este ejercicio periodístico, las declaraciones del señor Olmedo López en dos. Una que es grave, aunque es costumbre en Colombia. No nos vamos a decir mentiras, eso no se lo inventó Gustavo Petro, no es la primera vez que se hace, ni mucho menos. Eso, entre otras cosas, lo que han hecho los gobiernos es cambiarle el nombre. Cada presidente, cada época, le cambian el nombre a la misma práctica. ¿En qué consiste? En comprar, en sobornar congresistas para conseguir votos en el Congreso a favor de una ley o en contra de una ley, en contra de una política o a favor de una política. Eso antes de la Constitución del 91 lo llamaban los auxilios parlamentarios y consistía en que en el presupuesto de cada año le asignaba o el Ministerio de Hacienda creaba una partida por X cantidad para distribuir en los congresistas que apoyaban las leyes en obras de infraestructura para financiarles las promesas que hacen en los municipios, departamentos y ciudades donde ejercen la política, donde tienen a sus electores. En teoría, esa práctica es justa y es positiva porque los congresistas prometen, por ejemplo, darle el acueducto al Carmen de Bolívar, construir un puente que está caído en alguna parte, abrir una vía, construir un colegio, una universidad, yo qué sé, lo que sea que prometen los políticos cuando están en campaña. Eso se llama. Entonces el parlamentario Ricardo Galán llegaba al Ministerio de Hacienda y le decía: yo a mis electores les prometí construir un puente donde no hay río, ese puente vale tanto y pues vengo porque me asignen esa partida. Así funcionaba en esa época, se llamaban auxilios parlamentarios. Durante una época funcionaron muy bien y la plata llegaba a las comunidades. Pero a medida que la política se va haciendo costosa y se dan cuenta que hay tanta plata y que nadie vigila dónde va a parar esa plata, mucha de esa plata se pierde en el camino. Se la echan al bolsillo los congresistas, sus asistentes, los gobernadores, sus asistentes, los diputados, los concejales, los alcaldes y un largo bla, bla, bla. Al final del día, muy poco le llega al puente donde no hay río. En la Constitución del 91, a raíz de escándalos que hubo en la época por desvío de fondos de esa práctica de los auxilios, hubo un escándalo muy grande en Bogotá, por ejemplo, de un alcalde que le daba la plata a los concejales y los concejales en teoría se la daban a una fundación, y cuando hicimos la investigación, yo hice esa investigación, la plata era de una fundación que era manejada por el concejal, es decir, el concejal se daba la plata a sí mismo. Eso fue un escándalo, hubo alcaldes presos, hubo concejales presos a los que se les acabó la carrera política, etcétera, etcétera. Pero en la Constitución del 91 decidieron que eso se prohibía, no más.
se borran los auxilios parlamentarios. Vino la Constitución del 91, empezó a regir la Constitución del 91. Año 91, año 92 viene la presentación del presupuesto al Congreso. Algunas leyes que desarrollaban la Constitución y los congresistas empezaron a decir, bueno, pero es que esto a pie, a punta de ideas y de charlas, como que no, nosotros necesitamos combustible, oxígeno. Entonces lo llamaron, por iniciativa del ministro de Hacienda de la época, el señor Rudolf Gómez, lo llamaron cupos indicativos. Era la misma vaina de los subsidios parlamentarios, pero lo llamaron cupos indicativos. ¿Y cómo funcionaban? Igualito que los auxilios parlamentarios. Solo que había que incluirlos en el plan de desarrollo. Entonces había que hacer una ley para incluir los proyectos, los cupos indicativos. Y en vez de que eso dijera el congresista Ricardo Galán, era el partido A, el partido C, la región A, la región C. En la práctica era la misma vaina. Al principio funcionó, pero después terminó en que eso, lo mismo. Otra vez se fue quedando la plática en el camino hasta que en alguna reforma constitucional los volvieron a prohibir. Y en teoría, hoy no se pueden dar ni auxilios parlamentarios, ni cupos indicativos, ni nada de esas vainas, nada que se le parezca. Pero pues creo que a este gobierno se le olvidó ese detalle. Y según cuenta el señor Olmedo López, pues revivieron los auxilios parlamentarios. ¿Para qué? Pues para lo mismo de siempre, para conseguir mayorías en el Congreso, para sacar adelante los proyectos e iniciativas, las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Repito, que ya haya sido hecho en Colombia no quiere decir que esté bien, ni que esté aprobado, solamente pues que se supone que están prohibidos. Dos, y se supone que este era el gobierno del cambio. Es la primera vez que esa práctica de sobornar congresistas, de tráfico de influencias, como se llama, entre otras por la que han ido a la cárcel en Colombia ministros de Estado, secretarios generales de la Presidencia de la República, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, parlamentarios, pues no veo por qué tiene ahora que ser la excepción. Por esto hay gente presa, ha habido gente condenada a buenos meses de prisión y a multas interesantes. No es la primera vez, eso se llama tráfico de influencias, eso se llama cohecho, eso tiene varios delitos y varios nombres según la modalidad y la manera como se aplique. Es decir, que aquí hay unos personajes muy influyentes en problemas, entre ellos ministros de Estado con nombre propio. Entonces escuchemos, porque además aquí se da una particularidad. En un caso, por lo menos, de los que va a mencionar el señor Olmedo López en su declaración ante la Corte, hay una persona, una congresista, que hace tránsito hacia la otra denuncia que hace Olmedo, y es la financiación por parte del gobierno o del Estado colombiano con dineros públicos de un grupo considerado terrorista, el ELN. Y eso, por supuesto, es mucho más grave, pero vamos por partes. Esa es la segunda parte. Entonces vamos a dividir esta escucha y este análisis en dos partes. Las denuncias que hace Olmedo sobre los congresistas comprados, que son 6, ya les doy los nombres, y la financiación del ELN por parte del Estado colombiano con recursos públicos, que es lo grave. Escuchemos entonces y vamos analizando como solemos hacerlo en este programa.
revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos con intermediarios en los municipios o contratistas a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión. Y voy más allá, el reporte de uno de los negociadores con estos congresistas, de cuáles congresistas del pacto histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender en la entidad. Y también hace parte de los soportes que están en la Fiscalía General de la Nación del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que hoy no llegaron a votar. Estos son los del pacto. Y la orden expresa, antes de eso, 8 días antes, les vamos a mandar una relación de los que no vayan para que no los atiendan más, pero también sí para que en otra reunión los contratos dirigidos para lograr esas mayorías. Bueno, aquí entonces empecemos a reconstruir la historia. Año 2023, mes de julio, 3 meses antes de las elecciones regionales y locales. Cambio en el Ministerio de Hacienda, sale José Antonio Campo, llega Ricardo Bonilla. Ya estaba aprobado el presupuesto para 2024, o ya estaba presentado. El presupuesto estaba en ejecución, el presupuesto 2023, y estaba empezando la discusión del presupuesto 2024. La UNGRD, de la cual era director el señor Olmedo López, tenía un presupuesto asignado. Y en julio, 3 meses antes de las elecciones, un congresista presenta una adición presupuestal por 208.000 millones de pesos, apoyado por otros 20 congresistas. Alegaban que esa plata era indispensable para que la UNGRD pudiera atender algunas urgencias y emergencias que se estaban presentando en el país 3 meses antes de las elecciones. Y que el ministro de Hacienda había avalado esa adición presupuestal. En el Congreso votan, aprueban la adición presupuestal, repito, por 208.000 millones de pesos, y le indican a Olmedo López, según él cuenta, que el ministro de Hacienda y otros ministros le van a decir cómo se gasta esa plata, a dónde debe ir esa plata, cómo se debe manejar esa plata pública. Cosa que ocurre en 2 reuniones, una del 27 de noviembre en la Casa de Nariño, en la que participan, según Olmedo, varios ministros y altos funcionarios del Estado, y en donde le dicen a dónde tiene que girar esa plata, por qué cuantías y a qué municipios. Hay una segunda reunión, el 15 de diciembre, en donde hay otra instrucción muy parecida, pero solamente para lo que Olmedo llama un contratista. En la reunión del 27 de noviembre, si entendí bien, se habla de los congresistas a los cuales hay que darles unos giros para que voten en el Congreso, en la legislatura de diciembre, las leyes que le interesan al gobierno. Recordemos que estaba en discusión reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, ley de educación y otro sinnúmero de leyes, presupuesto para 2024. Y en la del 15 de diciembre es para hablar del único contratista, que es el ELN. En las 2 reuniones hay un factor común, que es una parlamentaria que participa en el cuento.
Conclave son varios varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el conclave, el que yo llamo conclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones. Asisten ministros, como usted lo ha mencionado. Dirigen ministros. ¿Asiste el presidente de la República? No me hablaron a mí solo. Otros ministros estaban en esa reunión y era el conclave. No fue uno. No fue un ministro dando órdenes. Fueron varios ministros dando órdenes. Y nace de un entramado, porque antes de esa reunión con el señor ministro, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto. Las reuniones en las que yo estuve son del 2023 y el presupuesto, y son posteriores a la fecha en la que llegó el presupuesto dirigido a la entidad. ¿Es posible saber cuándo ocurrieron esas reuniones? 27 de noviembre, 15 de diciembre. ¿Año? Entonces repasemos. 2023. Presupuesto adicional, 208.000 millones aprobados en julio. Reuniones en noviembre y diciembre. En la mitad, elecciones. Lugar, la primera, Palacio Nariño. La del 27 de noviembre. La del 27 de noviembre. ¿Y la del 15 de diciembre? Cerca al Palacio de Nariño, ahí, a un pasito. Eso se llama Ministerio de Hacienda, está al frente. Pasa a la calle. El Palacio de Nariño. ¿Algún sitio especial? La oficina de un ministro. Un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Bueno, entonces aquí ya empiezan a aparecer las cifras y las destinaciones. La congresista de la que está hablando Olmedo en este punto se llama Karen Manrique. Karen Astrid Manrique. Karen Astrid Manrique es representante a la Cámara, ocupa una de las 16 curules de la Jurisdicción de Paz, es decir, perteneció a las FARC y está ahí en representación de las FARC. Ella es del departamento de Arauca. Es el representante por el departamento de Arauca. ¿Qué pasa en el departamento de Arauca? Fue en alguna época un departamento petrolero en el que las FARC y el ELN se disputaban el territorio. Se disputaban el negocio de volar el oleoducto, sobornar a las petroleras y secuestrar a ganaderos y trabajadores del sector de los hidrocarburos, del sector del petróleo. Además de obligar a los alcaldes y a los consejos de los municipios petroleros, lo mismo que a las asambleas y los departamentos de los departamentos petroleros, de asignarle partidas disfrazadas de contratos con testaferros presentados por la guerrilla para financiar su revolución. En esa práctica incluyeron el ELN, las FARC y otros movimientos guerrilleros que operaron o operan aún en el departamento del Arauca. Ha habido por esa práctica, gobernadores presos y destituidos y presos, alcaldes destituidos y presos. Recuerdo, Arauca capital,
Saravena y otros municipios, donde ha habido ya condenas. Eso no es nuevo. Ya ha habido investigaciones con resultados donde concejales, diputados, gobernadores y alcaldes terminan presos por trasladarle plata a la guerrilla a través de contratos falsos, a través de contratistas y testaferros para financiar su negocio. Entonces, doña Karen Astrid Manrique tiene ese conocimiento. No digo antecedentes, tiene ese conocimiento, ella sabe cómo se hace eso. Ella sabe cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque es cualquier persona que vive en Arauca, que sea de Arauca, que haya trabajado en Arauca, sabe cómo funciona. Eso está en investigaciones de fiscalía, de la justicia, juzgados, cortes, etcétera. Eso no es nuevo. Lo interesante aquí es pues que vuelve a ocurrir. Y esta vez, pues de frente y con el gobierno nacional autorizando partidas como esas para que se financien los congresistas que le votan sus proyectos de ley y, como vamos a ver más adelante, según lo que le cuenta Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia, al ELN. Cifra que ya me había compartido el ministro, y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando se tuvo agenda o tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92.000 y me dio los mismos municipios. Cuando una de las congresistas... Bueno, ¿cuáles son esos municipios? Son 3. El Carmen de Bolívar, 11.700 millones de pesos. Saravena, Arauca, 34.000 millones de pesos. Y Cotorra, en el departamento de Córdoba, 46.000 millones de pesos. Llega a mi oficina tiempo después a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos. No solamente me dice, viene a nombre de, y entre los nombres que menciona nombre del representante Mansur, y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. En esa libreta de apuntes, escrito por la congresista, están los municipios para donde efectivamente el ministro un tiempo atrás había direccionado los contratos, los montos de esos contratos para cada municipio, y hace la relación de los congresistas que hicieron parte o hacen parte de ese acuerdo con el señor ministro. Bueno, entonces, ¿el ministro quién es? El ministro de Hacienda. ¿Los congresistas quiénes son? Liliana Vitar, del departamento de Córdoba, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Antioquia, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Arauca, Guadid Mansur, Córdoba, y Juan Pablo Gallo, creo que él es de Risaralda, o él es de Antioquia, o Peinado es de Risaralda, pero los departamentos involucrados son Córdoba, Arauca, Antioquia y Risaralda. ¿Cuáles partidos están involucrados? El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Verde y el Pacto Histórico. Es decir, la coalición de gobierno. Contratos que relacionaban o relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías
o el contratista que va a manejar el contrato en ese municipio. Y en el documento, repito, de la congresista, con su puño y letra, con sus manos, aparecen los nombres de los 6 congresistas que, a nombre de quien iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo que habían hecho con el ministro. La congresista de la que está hablando, que se atreve a escribir de su puño y letra, que eso es una prueba, el nombre de los parlamentarios. En su despacho, quien determina y me da el nombre de el representante Mansur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas. Bueno, hasta ahí el tema de los congresistas. ¿Qué hay ahí de nuevo o qué hay ya sólido? Que la Fiscalía acepta las pruebas que presenta hasta ya parcialmente el señor López y le pide a la Corte Suprema de Justicia que investigue a los 6 congresistas. Repito los nombres: Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Wadid Mansur y Juan Pablo Gallo. Las cifras: para Carmen de Bolívar, 11.700 millones, para Saravena Arauca, 34.000 millones, y Cotorra Córdoba, 46.000 millones. Ojo a la cifra de Saravena Arauca, porque vamos a ver en el otro ítem quién es Saravena Arauca. Importante, creo, me parece que es lo justo porque esto finalmente implica políticos que digamos de a qué partido pertenecen. La señora Manrique pertenece a las circunscripciones de Paz por el departamento del Arauca y pertenece a la Comisión Tercera de la Cámara. ¿Qué hace la Comisión Tercera de la Cámara? Es la que aprueba los presupuestos. Es una de las comisiones económicas. Ella votó a favor de la reforma a la salud y la reforma pensional. El señor Mansur pertenece al Partido Conservador, es del departamento de Córdoba, pertenece a la Comisión Tercera, Comisión Económica, Presupuesto y esas cosas, adición presupuestal. Él es uno de los 20 firmantes. Y, ojo, es el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la comisión que investiga al señor presidente. Él no votó la reforma a la salud ni la reforma pensional, pero sí votó la adición presupuestal. Que no haya votado las leyes de salud y pensión, uno podría inferir, o es una coincidencia, que decidió oponerse después de que estalla el escándalo y ya se empieza a saber que él está metido en la pelotera. Él, como otros 2 de ellos, dicen que votaron en contra, que son opositores al gobierno, como una manera de decir que no se justificaba pagarles y que no había razón para comprarles el voto. El señor Juan Diego Muñoz es del departamento del Meta. ¿Qué hay en el departamento del Meta? Hay FARC, hay ELN, pertenece al Partido Verde. En el departamento del Meta también hay petróleo. Y él pertenece a la Comisión Tercera. Me dice alguien que ya no es congresista porque se retiró, por razones personales. La congresista Vitar es conservadora también, departamento de Córdoba. Curiosamente tampoco votó la reforma pensional, pero sí votó la adición presupuestal de los 280.000 millones de los que hemos estado hablando. El señor Julián Peinado es de Antioquia, pertenece al Partido Liberal, es de la Comisión Tercera del Congreso. Esa comisión tiene relación directa con el Ministerio de Hacienda, por lo que ya les he explicado.
manejan el presupuesto y todas las decisiones que tienen que ver con asuntos económicos, como por ejemplo las reformas tributarias. No votó la reforma a la salud ni la reforma a las pensiones. El señor Juan Pablo Gallo es de Risaralda, también pertenece al Partido Liberal. No votó la reforma pensional, pero sí votó la adición presupuestal. Uno de los dos, el señor Peinado o el señor Gallo, fue el autor de la iniciativa, quien presentó la proposición para la adición presupuestal de los 208.000 millones de pesos de los que está hablando en su declaración el señor Olmedo. Listo, hasta ahí el tema de los congresistas. Ahora vamos a ver el tema que a mí me parece, los dos son graves, pero este me parece más grave por las siguientes razones. Primera razón, el ELN es considerado en el mundo, no en Colombia, como un grupo terrorista. La decisión de la comunidad internacional es no financiar grupos terroristas. Y aquí lo que está diciendo el señor Olmedo López es que con dineros públicos del Estado colombiano, por orden del ministro de Hacienda, de varios ministros, mejor dicho, del gobierno, se financió al ELN. ¿Para qué? Para que, según explica el señor Olmedo, no se levantara de la mesa de negociación que adelanta con el gobierno nacional. ¿Cuál es la historia o por qué termina siendo la amenaza de levantarse de la mesa y el tema del pago por parte del Estado de la financiación del ELN? ¿Ustedes se acuerdan el escándalo que se generó en Colombia y en el mundo con el secuestro de Mané Díaz, el papá de Lucho Díaz? Eso fue un escándalo mundial. Se metieron con uno de los ídolos en Colombia, uno de los grandes jugadores de la Liga Premier, y vino una reacción mundial contra el secuestro, contra el ELN y unas críticas muy fuertes al proceso de paz que adelanta el gobierno con el ELN. El ELN finalmente acepta que secuestró al papá de Lucho Díaz y dice que lo va a liberar y que en aras de la buena fe, demostrar voluntad de paz y tal, va a abandonar el secuestro. Y que recuerdo que lo dijo aquí, yo lo transmití aquí por lo menos, el señor Pedro Beltrán dice que sin embargo hay una preocupación en el ELN. Y es que si dejan de secuestrar, no van a tener cómo financiar ellos la manutención de sus combatientes, que el gobierno tiene que buscar una manera de financiación alterna. Normalmente, o la discusión en ese momento fue por parte del gobierno que se iba a buscar financiación internacional por parte de los países que apoyan el proceso de paz en Colombia, con el compromiso del ELN de no secuestrar y de hacer alto al fuego. Pues por supuesto, la comunidad internacional ya no traga entero, ya no come cuento, ya duda mucho y exige muchas pruebas antes de desembolsar $1 o €1 para sostener a grupos que están en negociaciones de paz. ¿Por qué? Pues por lo que pasó con las FARC, por lo que ha pasado con el ELN y lo que ha pasado con otros grupos, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. Entonces la plata no llegaba. Y el ELN se desespera y decide presionar. Eso pasa a través de dos pronunciamientos. Uno que hace Antonio García a través de su
cuenta en X y a través de una carta. Y el ELN amenaza con levantarse de la mesa. Estamos hablando de diciembre del año pasado. Ahí es cuando viene la reunión de diciembre, del 15 de diciembre. Y en esa reunión la instrucción es: démosle plata al ELN. ¿A través de quién? De la señora Manrique, de la congresista Karen Manrique, que sabe cómo se hace la vuelta. La cifra, hasta donde se ve, pareciera ser 34.000 millones de pesos, aunque a mí me queda la duda de si en la cotorra Córdoba hay ELN también. El asunto es que así sea un peso, 100 pesos, 1.000 pesos, 1 millón, 2 millones, 1 billón o lo que sea, es cuestionable que el Estado colombiano pueda financiar un grupo terrorista. Así sea al amparo de salvar un proceso de paz con un grupo que en el contexto colombiano está involucrado en un proceso de paz. Esa es una discusión interesante. ¿Puede el gobierno colombiano, el Estado colombiano, financiar el mantenimiento de un grupo terrorista o al margen de la ley que tiene una connotación política mientras se adelanta un proceso de paz? Esa es una discusión interna. El problema es que a nivel internacional ellos no lo ven así, ellos ven a Colombia financiando un grupo terrorista, por una parte. Por otra parte, supongamos que se ve con buenos ojos. Y entonces, ¿por qué no hacerlo público? ¿Por qué no salir a decir públicamente que el gobierno colombiano, para salvar el proceso de paz, decide atender la petición del ELN y va a quitarle plata a la salud de los colombianos, a la educación de los colombianos, a qué sé yo, a la seguridad nacional, para dedicárselo a mantener al ELN? Y ya veremos si lo aceptamos o no los ciudadanos. Pero no, aquí lo que hacen es utilizar el viejo mecanismo de los giros a municipios y contratistas de manera subrepticia. Creo que la discusión es otra. ¿Estamos o no de acuerdo los colombianos en financiar a un grupo terrorista o a un grupo guerrillero o a un grupo al margen de la ley con reconocimiento político a cambio de que no secuestre ciudadanos, no extorsione a la población y no ataque a la población civil ni a las fuerzas militares? Esa es una discusión. ¿Válida? Sí. Si a mí me preguntan, digo que no, pero pues habrá gente que dice que sí. El problema aquí es que nos ocultan las cosas y nos dicen mentiras. Recuerdo que el gobierno colombiano, tal vez a través del comisionado, ahí Vera Grave todavía no había llegado a la mesa de negociación, dice que no, que el Estado colombiano no va a financiar al ELN, que no tiene por qué, que no tiene con qué. Y además que el ELN tiene otras fuentes de financiación. Y le sacan la lista: minería ilegal, extorsión, explotación del tubo del petróleo. Y le dicen: usted tiene otras fuentes de ingreso, narcotráfico. El ELN siempre niega que esté involucrado en el narcotráfico, pero palabra más, palabras menos, le dicen que no hay plata. Y tampoco la intención de financiarlos. Pero lo que está denunciando el señor López, eso no es invento de Galán, ni de la prensa, ni de la oposición, sino de un miembro del M-19, muy cercano al presidente Petro hasta hace poco, es que le dieron la orden de financiar al ELN. ¿Para qué? Para que no se levantara de la mesa. Y por lo menos la cronología coincide. Fíjense que la reunión es el 15 de diciembre, cuando deciden que sí, que van a financiar al ELN. Y en enero, comienzos de enero, pasan dos cosas. Llega Vera Grave y se reintegra a la mesa
y vuelven a conversar el gobierno y el ELN. Ahí están, son los hechos. O por lo menos así lo presenta el señor Olmedo López. ¿Ante quién? Ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Se le puede creer o no al señor López? Yo creo que a estas alturas del partido sí, porque ante la fiscalía uno no puede decir mentiras. Ante la Corte Suprema de Justicia uno no puede decir mentiras. Le puede salir carísimo, porque son declaraciones bajo juramento. Eso no es una entrevista con Vicky Dávila. Eso no es una entrevista con cualquier periodista o cualquier medio de comunicación. Eso no es una charla en un podcast. Eso no es una filtración de un expediente. No, es una declaración entregada por una persona que tiene por qué saberlo, que está presa para buscar un beneficio judicial que permite la justicia colombiana. A mí no me gusta, por ejemplo, pero lo que dice la legislación colombiana es que los delincuentes tienen derecho a unos beneficios cuando confiesen sus delitos y den información para delatar a sus cómplices, a sus jefes, a los determinantes de esos delitos cometidos y reparen a las víctimas. Seguramente porque ahí vi al vuelo que están diciendo que es que él busca un beneficio, pero por supuesto que sí. Claro que sí. Él quiere un beneficio. Él quiere que en vez de 20 años de cárcel le dé el 4 y lo manden para la casa. Claro, lo mismo quiere el señor Mancuso. Y entonces uno no puede decir que si Mancuso lo hace está bien, pero si lo hace Olmedo está mal, porque Mancuso acusa a Uribe y en cambio López acusa a Petro o al gobierno de Petro. Es el mismo rasero para todos. Y entre más alto apunte, entre más jefes delate, el paramilitar, el guerrillero, el corrupto, lo que sea, mejor le va. Más es el descuento. Son las reglas del juego de la justicia colombiana. Y es además a lo que está jugando el gobierno Petro. Es la gran oferta que le hace el gobierno de Gustavo Petro a las FARC, disidencias de ¿cómo se llama? Estado Mayor Central, a la Segunda Marquetalia, al ELN, al Clan del Golfo y a los narcotraficantes. ¿Qué les está diciendo el gobierno Petro como columna vertebral de la paz total? Que sí se someten a la justicia, entregan las armas, abandonan los negocios, delatan a las rutas del narcotráfico y delatan a sus cómplices y reparan a las víctimas, se pueden ir para su casa y pueden ser senadores de la República para dar lecciones de moral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es legítimo cuando se negocia con paramilitares y narcotraficantes que atacan a la oposición o delatan los delitos cometidos por la oposición, pero no aceptamos y le quitamos legitimidad a la persona que delata a miembros del gobierno, exmiembros del gobierno o partidarios del gobierno. No, la justicia es una sola. Y aquí ya veremos cómo se desempeña la fiscal general, que es nueva, la Corte Suprema de Justicia, que tiene magistrados nuevos, la Procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, mis queridos amigos, es el resumen de lo que dijo el señor Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia en una declaración que reveló ayer el canal Caracol a través de Noticias Caracol, producto de su unidad investigativa, y que aquí retomamos algunos apartes para efectos del análisis de lo que dijo el señor López. No estamos diciendo que el señor López tenga la razón.
creemos que él puede mostrar eso si lo dijo ante la Corte y la Fiscalía. Y las consecuencias que eso tiene. Y pues enterarnos y saber que el gobierno colombiano está financiando terroristas, que me parece a mí que es más grave y como dice bien Olmedo López en su declaración, puede poner en peligro la paz total. Porque no nos gusta a los colombianos que con la plata de los impuestos, con la plata que le quitan a la salud de los colombianos, con la plata que le quitan a las carreteras, a los puentes, a los metros, a los sistemas de transporte masivo, a la vigilancia y la seguridad de las ciudades y los pueblos, a la prestación de los servicios públicos, estén financiando terroristas. No nos gusta. El gobierno se queja de que la plata no le alcanza. Pues úsela bien, no se la gaste financiando grupos terroristas, que además no están cumpliendo su parte del trato, que es ¿cuál? No secuestrar, no extorsionar, no incurrir en minería ilegal, no narcotraficar, no traer armas y no reclutar menores de edad. Más bien sencilla la cosa. Así que ese es el tema de hoy, grueso, fuerte, pero creo que los colombianos tenemos el derecho de entenderlo, de enterarnos y no seguir cayendo en la trampita de discursos absurdos como el de ayer, en donde la discusión se queda en que Petro comparó a la Selección Colombia con la primera línea, lo cual es un despropósito, o que la Plaza de Bolívar no se llenó y que los que llevaron eran unos pobres viejitos que no sabían en dónde estaban. Todo eso es chévere decirlo, pero me parece que aquí lo de fondo es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el gobierno colombiano está patrocinando un grupo terrorista e incurriendo en una práctica que dijo que no iba a incurrir, que era sobornar congresistas. Repito, con unos antecedentes. Eso es tan ilegal que ya ha habido ministros presos por tráfico de influencias, secretarios generales de la Presidencia de la República, recuerdo 2, congresistas, exfuncionarios. ¿Por qué? Porque eso se llama tráfico de influencias. Así de sencillo, eso está prohibido. Y cuando se prueba y parece que si lo escriben en una libreta, la congresista en que incurrió en el delito, pues más prueba para dónde. Si un ministro de Estado hace una reunión para decirlo, y eso está frente a testigos, su asistente, los porteros, pues difícil que la justicia no actúe. Es lo que yo considero. Y no, se me fue ahí el tiempo, pero bueno, creo que valió la pena hoy el cuento. Sobre lo de Falcao, espectacular, estadio lleno. Falcao con su familia, como hombre de familia que es, querido por todos los colombianos. Un Millonarios fuerte para el segundo semestre, debuta mañana en Medellín, ya veremos si ese favoritismo y eso corresponde con la realidad del juego. Lunares, me pareció desafortunado que hubieran invitado al alcalde de Bogotá. Me parece que lo pusieron a él en una situación muy complicada porque él es hincha del Santa Fe. Y lo chiflaron por eso. No porque no les guste el alcalde ni nada, simplemente es porque es hincha de Santa Fe. Eso era un evento de Millonarios, ¿para qué llevar un hincha del equipo contrario? Buena la idea, sí, de que él le dé la bienvenida a Bogotá a Falcao y a su familia. Pero pues yo lo hubiera hecho como en privado. No lo hubiera hecho salir a la cancha porque lo silbaron y puso en calzas prietas al alcalde la chiflada y él no se merecía esa chiflada. Y 2, es que Falcao no se sintió cómodo. Fue evidente en la transmisión de televisión que Falcao, la presencia del alcalde no le gustó. Como le volteó la cara, trató de no darle la mano ni abrazarlo en público ni en la transmisión de televisión. ¿Por qué? Porque los jugadores de fútbol, todos parecen estar interesados
en no meterse en política, lo cual me parece perfecto. Sobre el segundo tema, la desafortunada comparación del presidente de la Selección Colombia con la primera línea. Yo entiendo que el presidente estaba resentido porque los jugadores de la selección no quisieron tomarse la foto con él, ni ir a la Plaza de Bolívar como él pretendía para mostrar popularidad, ni ir a la Casa de Nariño. De hecho, la mayoría de los jugadores ni siquiera vino a Bogotá. Son poquitos y los que vinieron estaban de tránsito hacia Guachené, hacia Medellín, hacia otras partes. Entonces, entiendo que el presidente ha estado dolido y muy a su estilo, pues él insulta y él lo ofende y humilla y comparó a la Selección Colombia con la primera línea. Ya eso era desafortunado, pero se me encendió una alarmita cuando dice el presidente que la primera línea como la selección o la selección como la primera línea entrenan todos los días. Y yo digo, la selección sí entrena todos los días. ¿Se sacrifica para qué? Para poner en alto la bandera de Colombia, los colores de Colombia, para hacer quedar bien al fútbol colombiano, para hacernos ver bien como país. La pregunta es, ¿y para qué entrena todos los días la primera línea? Con esa disciplina que les reconoció al presidente. ¿Cómo para qué? ¿Para asesinar motociclistas? ¿Para expropiar viviendas? ¿Para tomarse barrios enteros? ¿Para bloquear el Transmilenio? Ahora, están entrenando para eso todos los días con una disciplina digna de reconocimiento por parte del presidente de la República. Si es así, estamos dormidos, ciudadanos. Nos están entrenando un grupo paramilitar urbano y no nos estamos dando cuenta. De pronto el presidente se les chispoteó, como diría el Chapulín, al contarnos que la primera línea entrena todos los días con disciplina, porque evidentemente la primera línea no entrena como la selección para hacernos quedar bien. Bueno, a ver qué dice la ciudadanía que me escucha. Un saludo a... Perdón, hay una llamada aquí entrando y ahora no la puedo contestar. Tengo que darle agradecimiento a 2 personas hoy. A Norma, ¿dónde está? Por acá. A Norma Rivera por su aporte. Que Dios la bendiga, muchas gracias. Y a María Clara Gracia, también, que hizo una contribución para todo el semestre. Muchas gracias a las 2 por su apoyo y gracias a Sandra, que se trasnocha en Tokio, Japón, para escuchar este programa. Sandra, te quiero mucho. Lo mismo quiero muchísimo a María Clara y a Norma por su aporte. Dicho eso, revisemos los comentarios. Leonardo dice, buenos días. En este gobierno un escándalo tapa al otro y los medios y periodistas no alcanzan ni a profundizar. Solo vemos que todo pasa y nada pasa. María, buenos días. Me pregunto si deliberadamente pasaron el video de Olmedo López a los medios para inhabilitar el proceso. Recordemos que ya pasó con los computadores de Reyes y el caso Nicolás Petro. Juan José Monera, ¿qué hubo? ¿A usted también le gustó como a mí la presentación en el Campín del Falcao y el equipo? Sí, señor, me encantó. María, terrible la comparación que hizo Petro de los muchachos de la selección, perdón, que solo han brindado alegrías a Colombia, con los de la primera línea que quemaron policías, degollaron gente, dañaron el país. Enrique Zambrano, Iván Cepeda esta mañana se salió de casillas en la W cuando le preguntaron sobre los contratos y los fondos internacionales de ayuda al ELN. Él es muy sosegado siempre, algo huele mal. Dusan también patinó cuando le preguntaron si se haría responsable de un colapso como la salud de los profesores.
no están preparados y no van a impulsar proyecto de ley para corregir los errores. ¿Y por qué le preguntaron de salud a Dusan? Dusan no sabe de eso. No sé de qué sabe Dusan, pero de salud no es. María, con este gobierno, si es que se le puede llamar así, pasamos a ser un estado en neoparamilitarismo por obra del gobierno en estar financiando la guerrilla. El baúl del saber, buenos días. Este gobierno no sale de una cuando se mete en la otra. Sí, y lo no es chistoso, ya eso termina siendo dramático y terrible. Es que los que destapan los casos son los mismos miembros del gobierno. Este señor, Olmedo López, una de las cosas que le mostró a la Corte es un carnet del M19 de hace 32 años. Y dentro de los contextos que dice es que está decepcionado porque se supone que iban a hacer el cambio, que no iban a sobornar congresistas y le dan la orden de que sí, que no iban a financiar guerrilleros y le dan la orden de que toca. Yo no sé qué tan sincero sea, pero es lo que dice. José Bulla, me parece que debería James, como capitán de la selección, hacer un comunicado pidiendo no ser utilizados por esa chanda. Lo mejor es no meterse. Yo creo que en eso el silencio es más elocuente. Si uno compra esa pelea, se le vuelve terrible. Eso es mejor que los futbolistas se dediquen a hacer goles y a evitarlos. Punto. No los metamos en esta vaina. Déjenlos tranquilos. Gloria Bernal, saludos y bendiciones. Mil gracias. A Alexander Sen, gracias Argentina, le evitaste a Colombia decenas de muertos ante un posible campeonato. En este país de violentos no sabemos ganar. Grande Lautaro. Uy, Gloria Bernal, Dios bendiga a nuestra gran nación. Hipólito, viva la reforma pensional, el único presidente que gobierna para el pueblo. Javier Gerardo Miller, ¿qué más tenemos que esperar los colombianos para pedir la renuncia del presidente? Alex Dark, qué porquería. Alexander Sen, bueno, ya empiezan las discusiones ahí entre ustedes, en eso no me suelo meter. Marina Fernández, ¿cómo le parece? Me pregunta. Las declaraciones de Petro sobre lo que declaró Olmedo López. Ya dijo que él no lo crió. Olmedo dijo que no lo fueran a suicidar. Pues hasta ahora del gobierno, qué sé yo qué ha dicho. Todos niegan que eso sea cierto. Los congresistas también. Samira, eso, pero pues la Corte es la que le corresponde. Eso ya se sabía que él está dándoles plata. Rubén Gallego, buenos días. JEG, ¿cómo será libre de comunismo? Rubén Hipólito JR, lo de Gustavo Petro no es un gobierno. Catap 625, pero en este gobierno no pasa nada, la justicia está quieta. María Gómez, ¿y esto no va a tumbar a Petro? No, hombre. Alejo 77, si no tumbó a Samper, que fue financiado por el narcotráfico, todo probadito, imagínese. Alejo 7744, tanta corrupción y no pasa nada. Eso es lo malo. Y por eso pasan las cosas que pasan. Porque no pasa nada. A Manrique, Petro prometió acabar con el ELN al tercer mes de estar como presidente. No pudo y ahora nombra activistas que necesitan gasolina para poder lograrlo. Saman, esta noticia es tendenciosa. Fiel actitud de los corruptos, dan pruebas en los medios de comunicación, pero no en la fiscalía. Conclusión, fascistas descarrilados. Alias, porque como eso no debe ser un nombre, alias Saman, le recuerdo que eso fue una declaración, un testimonio entregado ante la Corte Suprema de Justicia y que la Fiscalía le entregó los expedientes para que investiguen a los congresistas. O sea, la Fiscalía le dio crédito a lo que dijo el señor López y la Corte también.
Carlos Camargo, Petro y ELN intentó, pero no me puedo sorprender. Sí es difícil. A mí sí me sorprendió, la verdad. Lo del ELN sobre todo. Lo otro ya lo había visto y ha habido casos públicos y todo, pero lo del ELN sí me pareció teso. Teso me pareció. Elena Lombana, escándalos tras escándalos, ¿a cuál más de peor? Y no pasa nada. Juliet Rodríguez, y como toda denuncia, queda en nada. Ingal Alvarado, este gobierno es una vergüenza. Álvaro Rojas, con tantos actos de corrupción con pruebas, testigos y no pasa nada. Solo Travelers Tours. Claro que así fue. Súper. Laura, el volumen está bajito. Laura, súbele a tu equipo porque nadie más se ha quejado. María Esther Trujillo aplaude. María, la verdad a mí me da pena ajena que el jugador Falcao vea el M que el Petro tiene sumida a Colombia. Juan Carlos Arango, no hay plata que alcance para eso. Juan Arango, si dieron billete a otros congresistas deberían hacer investigaciones de contratos direccionados en zonas de influencia. Ese punto de vista, Juan, está interesante. ¿Usted se imagina la envidia en la que están los otros congresistas que no han recibido plata o que nosotros creemos que no han recibido plata? O las otras guerrillas que no han recibido plata o nosotros creemos que no han recibido plata. Una delicia. Carlos Betancur, Ricardo, muy delicado lo de la entrega de contratos para financiar al ELN. Moción de censura para Bonilla. Juan Arango, según Olmedo, militante del M19, Bonilla le decía a quién le daba contratos de UNGRD. A dedo a congresistas para que repartieran. SM a la cárcel. Todos. Juan Arango, esa libretica es muy valiosa. Están nombres que todavía no se sabe de corrupción en la UNGRD. Y Carrillo se cayó, ¿no? Carlos Carrillo no ha vuelto a hacer bochinche. Ya se daría cuenta que estaba metiendo la pata. Dionisio Camadera, nada va a pasar. Yo digo no a la financiación, dice José Luis. Dios lo bendiga. Amén. Marta Padilla, terrible el ejercicio de actividades ilícitas. Remacón, alias Petro, chavismo duro y puro. Luis Ramírez, buenos días. Con razón, Guadicito no deja avanzar la comisión de acusaciones. Guadicito es el congresista, ¿no? Luis Ramírez, buenos días, con razón. Eso ya lo leí. Enrique Zambrano, hablando de los viejitos, Petro los hizo esperar ayer en la plaza, con el esfuerzo que es para una persona de esas esperar bajo el sol. Lo mismo hacía Hitler, llegar tarde para fungir de importante. Carlos Camargo, don Ricardo, una pregunta. ¿De dónde nace el nombre de Millonarios? Le recomiendo un libro que escribió Mauricio Silva y un documental sobre el tema que se consigue en YouTube o en La Señal Colombia. Lo publicaron en La Señal Colombia. Ahí Mauricio cuenta que ese nombre fue como una mamadera de gallo, una burla que los equipos distintos a Millonarios le hacían porque tenía mucha plata para contratar jugadores famosos como Di Stéfano, Garrincha, ¿cómo se llama? Bueno, los de la época del Dorado. Parecía que a Millonarios le sobrara la plata en esa época, entonces le decían los Millonarios esos de Bogotá. Y a Alfonso Senio le pareció buenísimo y divertido y le puso Los Millonarios y se quedó Club Deportivo Los Millonarios, FC, Fútbol Club, ahora. Hubo una época que se llamaba Club Deportivo Los Millonarios, ahora se llama Millonarios FC. Cosas de razones sociales. Ese es el origen. Pero véanse el documental o cómprese el libro de Mauricio, es muy bueno. Está toda la historia del equipo. Ada Álvarez, buenos días, don Ricardo. Ay, Dios, ¿para dónde vamos? Sí, terrible. Nos extraña que el gobierno está financiando
A mí sí me extrañó, la verdad. Rafael del Río, excelente exposición. Carmen Garcés es triste y lamentable. Blue, 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 blue. Vallenato tradicional. Y ya no se habla del transgénero. Pues no, ya pasó de moda. Alicia, no lo va a leer, me da pena con el ministro. Paul, mucho se advirtió que Petro era la peor plaga, pero lo eligieron, ¿qué hacemos? Siendo plata del gobierno no hay manera de hacerle seguimiento. Claro que sí, sí hay manera, la Contraloría debe meterse en eso, creería. Gerardo Quintero, felicitaciones por tan buena información. Con mucho gusto. Mabel Hurtado, no, James es un muchacho decente, es mejor que ignore al gobierno. Sí, estoy de acuerdo. Claudia Salazar, ayer no se llenó la Plaza de Bolívar. No, eso vi por ahí varios videos, pero la discusión no es si se llena o no la Plaza de Bolívar. Hay unos temitas un poquito más graves. Digo yo, como ese, financiar terroristas. El baúl del saber, Ricardo, esta mañana Iván Cepeda se puso berraco en la W y en Blue Radio cuando le preguntaron por la financiación del ELN. Sí. Pero ¿por qué se pone bravo? ¿Será que no está de acuerdo con la financiación? ¿O será que no le gustó que se hubiera sabido? Porque a veces hay personas que creen que lo malo no es que pasen las cosas, sino que se sepa. Rubén Gallego, lo más curioso de la JEP es que ya hay varios militares llamados a juicio mientras los grupos ilegales siguen impunes. ¿La mitad de los likes de los participantes serán petristas? No sé, pero bienvenidos todos los likes, todos los comentarios. Lo único que no acepto son insultos. De resto, bien pueda. Listo. Se me fue todo el programa en eso, pero creo que vale la pena estar atentos a la jugada. Gracias por estar ahí. No se les olvide dar like, compartir, suscribirse, aportar si pueden y ayudarnos a crecer. Ya la meta la cambié para que a ver si llegamos a 50,000 el 31 de diciembre, porque no pudimos en julio. Hay que ser realistas, vamos por la mitad. Entonces, si en la mitad logramos la meta, la otra mitad digamos que es diciembre. Magdalena Gaitán, buen día. Vi un video donde lo invitaron a Nación Sabrosa. Realmente su análisis muy acertado, casi premonitorio, lo felicito. Muchas gracias. ¿Qué voy a almorzar? No tengo idea. Hoy creo que es caserito. Luis Ramírez, la Selección Colombia construye. La primera línea destruye. Las ventas del comercio de bares y restaurantes repuntó 60% gracias a la Selección Colombia. Qué bueno porque están fregados. Alicia Suárez y Sabroso. Ya sí, qué descubrimiento Partido Liberal y Conservador metidos en cuanto acto de corrupción. No le den más voto, por Dios. A propósito del Partido Liberal, tendrá su convención nacional en noviembre de este año y nadie le apuesta a que el presidente Gaviria sigue siendo el jefe. Nadie cree que lo van a echar. Listo, hasta mañana. Cuídense mucho. Frescos, tomen las cosas con calma. Los quiero mucho.